Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas al primer capítulo de Mi cambio con Monjaro. La semana pasada os comenté que quería hacer este nuevo podcast porque, pues estoy experimentando un cambio a nivel corporal y, estoy probando un medicamento, un fármaco y lo quería documentar con vosotras, más que nada para tener esa fuente de inspiración a la hora de un compromiso como tal conmigo misma, con vosotras, porque quiero documentar todo mi cambio. Y es que esta vez se viene un cambio heavy, porque quiero quitarme muchos kilos. Os hago un breve resumen de los que contiene el avance, y es que con la llegada de la perimenopausia, pues mi cuerpo está totalmente cambiado, no lo conozco, ya no solamente a nivel físico, sino a nivel hormonal, y pues necesito perder peso, me he descuidado mucho y he cogido muchos kilos. Entonces, fui al endocrino y me recomendó este fármaco. Así que vamos a hablar directamente de qué es Monjaro, para qué se utiliza y pues os voy a ir contando. La finalidad básicamente de este podcast es ir contando mi semana, semana tras semana, pues todos los cambios que tengo a nivel de peso, sensaciones, si tengo efectos secundarios, qué cambios estoy haciendo y demás. Pero en este capítulo nos vamos a centrar principalmente en Monjaro, en qué es, y os voy a contar pues todo lo que me he informado sobre este fármaco. Bien, pues como os he comentado, Monjaro es un fármaco subcutáneo. El componente principal es la tirzepatide. Perdonad si lo pronuncio un poco raro, tirzepatide, ¿vale? Ese es el componente principal. Luego, aparte, es un análogo dual que contiene la GLP-1 y además la GIP. Eso quiere decir que tiene mucho más potencia, entonces tiene más beneficios en tu organismo, en tu cuerpo. Os voy a hacer después una comparativa, porque a lo mejor las que me estáis escuchando conocíais de otras marcas, de otros fármacos como Ozempic, Saxenda, Wegovy. Luego os voy a hacer una comparativa y por qué me he decantado o mi endocrino me ha recomendado este medicamento. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a conseguir a la hora de pincharnos Monjaro? Porque, como os he dicho, es un fármaco subcutáneo y se tiene que pinchar una vez a la semana. ¿Dónde te lo puedes administrar? Pues ven, un pinchacito en la tripa. Es una aguja muy pequeñita, ¿vale? No penséis que es la típica aguja grande, que no, es una aguja muy pequeñita. Viene en una pluma y es muy fácil administrarlo. Lo puedes hacer tú mismo, por supuestísimo. Yo me lo administro en la tripa, que es una de las zonas donde se puede uno pinchar este medicamento. También otra opción es la pierna o el brazo, pero para mí es como más complicado y prefiero hacerlo en la tripa, que por ahora se me ve muy bien. Así que pues yo lo hago de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a conseguir con Monjaro? Pues bien, lo principal es la disminución del apetito. Yo, como ya llevo una semana, os puedo contar que es verdad que se nota mucho pues esa sensación de saciedad, de que no tienes hambre, que comes, pero no tienes ese hambre que puede llegar en otras ocasiones al día, a la hora de la comida o a la hora de la cena, con ese hambre que te comerías hasta, pues lo que se te pusiera en el plato. Pues llegas con una sensación de saciedad bastante considerable y entonces pues comes pues menos cantidad porque no tienes tanta hambre, ¿no? Además, mejora la secreción de la insulina, también actúa en tejido adiposo y mejorando la inflamación y, como consecuencia, la pérdida de grasa visceral, algo que en mi caso es pues totalmente imprescindible porque tengo muchísima grasa acumulada, sobre todo en la zona del abdomen. Os voy a contar así brevemente unos estudios clínicos, como son de Surmount y Surpass, que que no lo digo yo, que están avalados por estos estudios clínicos. Consideran que con la aplicación correcta de Monjaro, pautado correctamente, puedes perder hasta un 21% de peso. Por lo tanto, es un muy buen porcentaje a la hora de decantarnos por este fármaco. Bien, por supuesto que depende del paciente. Y también deciros que esto no es algo mágico. Es decir, no te pinchas Monjaro y se acabó y como lo que me dé la gana y estoy todo el día tirada. No, para nada. Con Monjaro lo que es, yo diría que es una herramienta para conseguir esa pérdida de tiempo. Nos ayuda, ¿por qué? Pues porque nos quita
ese hambre que podemos tener a la hora de consumir más y somos más conscientes. Pero quiero dejar claro que si no hay un cambio de hábitos, ya sea en la dieta, ya sea en el ejercicio físico, ya sea en estas características, pues no vas a ver un cambio. Y a la larga va a ser peor, porque una vez que dejes el medicamento, si no has conseguido ese cambio de hábitos, pues al final vas a volver a engordar. No es que sea efecto rebote, es que si comes más pues vas a engordar. Esto del efecto rebote como tal para mí no existe, porque si tú te cuidas y tienes una buena alimentación, una buena, pues a nivel de ejercicio, tienes una vida activa, pues no vas a conseguir recuperar ese peso en ningún momento. Pero claro, tienes que hacer este cambio acompañada como un jaro, pero tienes que cambiar tu dieta y tu alimentación y tus cambios físicos a la hora del ejercicio y demás. Eso lo quiero dejar muy claro, ¿vale? Que no es que te pinches y se acabó y adiós kilos, no. Por supuesto, depende del paciente. Yo ya os digo que llevo una semanita y estoy súper contenta, pero habrá pacientes que bajen más rápido, otros que bajen menos rápido. Esto, como lo tiene que llevar controlado un médico, en mi caso el endocrino, pues al final es el que te tiene que recetar este medicamento, este fármaco y llevar ese control, ¿no? Pero ya digo que dependiendo del paciente se baja mucha grasa visceral, grasa infiltrada en el músculo y grasa y grasa a nivel hepático. O sea que es que no solamente perdemos peso como tal, volumen, sino que esa grasa que a lo mejor es más complicada con una dieta saludable, pues este fármaco ayuda a eliminarla. Entonces, por eso digo que es una herramienta muy poderosa a la hora de bajar peso, ¿no? Vamos a hablar de los efectos secundarios, que es lo que marcan, como en cualquier medicina que te tomes, te marcan esos posibles efectos secundarios que puedes tener, ¿no? Pues ya pueden ser náuseas, vómitos, diarrea. En este caso, pues lo que más, entre comillas, muchas comillas, están comentando, pues que se pueden tener una sensación de náusea, una pequeña sensación de hinchazón, como que estar muy saciada, ¿no? Que no te entra nada más, la plenitud esa, ¿no? En mi caso no he tenido ningún efecto secundario. Yo siento pues que estoy llena, pero no como algo negativo, sino como que no tengo hambre. Pero no he tenido ni náuseas, vómitos, diarrea, al revés. Al estar cambiando pues mi dieta y estar incorporando otros alimentos que no estaba tomando, pues ahora estoy algo estreñida. Pero del resto de los efectos secundarios no he notado absolutamente nada en esta primera semana. Y bueno, según los estudios que os he comentado antes de Surmont y Surpass, pues nos están notificando que no hay efectos secundarios graves. Hay que tener en cuenta que Mounjaro es un medicamento que es muy nuevo porque se incorporó en España el año pasado, el 1 de julio del 2024. Entonces, bueno, pues de momento los estudios que se están teniendo son de este año en España, ¿no? Ya os comento que es muy nuevo, pero que de momento no se ha encontrado ningún efecto secundario grave. Entonces, eso es algo también muy, muy importante. Os comentaba antes que no podemos utilizar Mounjaro como parche, es decir, bueno, me sobran unos kilos, me lo voy a estar pinchando unas semanas, bajo los kilos y se acabó, ¿no? No podemos hacer eso porque al final si no hay un cambio de hábitos, no vamos a encontrar ese cambio en nuestro peso. Por lo tanto, no lo utilicéis como parche. Tenerlo muy, 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 muy presente. Y siempre, por supuesto, bajo prescripción médica. De hecho, tú no puedes ir a la farmacia y comprar Mounjaro. Necesitas una receta médica para que te lo puedan administrar, ¿vale? Os comento cómo funciona. En mi caso me han puesto dosis de 2,5. Pues tengo que pincharme esa dosis durante 4 semanas y después en el segundo mes me voy a pinchar el 5 miligramos cada semana. Y después a los 2 meses me volverá a ver el endocrino y valoraremos pues si seguir, no seguir o cómo vamos a hacerlo. Ya os digo que la administración es semanal, consta de una pluma. No tiene las agujas, eso hay que comprarlo por separado y hay que cambiarlas cada vez. Es muy facilito y se cambian y se administra y ya está. Yo lo estoy haciendo los lunes, nada más levantarme, bebo un poco de agua y ya me lo administro y listo, y empieza a funcionar. Entonces, bueno, pues las dosis con Mounjaro van desde desde 2,5, 5, 7,5, 10, 12,5 y 15 miligramos. Eso depende de lo que te prescriba tu
tu médico, ¿no? Entonces, bueno, os voy a comentar un poquito los precios porque a lo mejor esto es lo que os echa más para atrás porque no es algo barato. Las plumas en España, las de 2,5 y 5 miligramos, oscilan entre 271,35, luego las de 7,5 a 10 miligramos, 358,71. Vale, bien, Alba, pero ¿cuánto me puede durar una pluma, ¿no? ¿Cuánto dura? En mi caso me estoy administrando la de 10 miligramos, que es la que me ha recetado mi endocrino, y estoy haciendo a base de clip, que ya os comentaré un poquito más en profundidad en otro capítulo cómo es esto de los clips, ¿no? A mí esta pluma me tiene que durar 2 meses y medio. Entonces, bueno, pues tenemos que calcular el precio de mi pluma, que serán los 358,71 en 2 meses y medio y ver si me compensa. En mi caso ya os digo que sí, porque he notado muchísima mejoría, aunque esto ya os lo contaré en el siguiente capítulo que quiero ir ya dedicando semana tras semana. Ahora lo que quería contaros es un poquito, pues bueno, todas las características de este fármaco, de lo que me he informado, lo que me he documentado, para que lo tengáis en cuenta. Entonces, bueno, ¿qué es caro? Pues sí. A ver, no os voy a decir que es algo barato. ¿Que lo pones en una balanza y compensa? Yo quiero creer que sí, por eso lo he hecho, no pienso yo tirar 358 euros a la basura. Entonces, bueno, viendo los resultados de esta semana, yo estoy muy contenta. Os voy a comentar, porque a lo mejor, pues bueno, conocíais otros medicamentos de este estilo, como puede ser el Saxenda, el Ozempic, el Wegovy, y os voy a comentar un poco las comparativas y por qué mi médico me ha recomendado Mounjaro, ¿vale? El Saxenda, yo creo que si se administra es muy, o sea, si se prescribe los médicos, creo que es muy poco frecuente, porque, bueno, pues desde luego se ha mejorado muchísimo, ¿no? El Saxenda lo que contiene es liraglutide y es un pinchazo diario. Lo que pierdes con el Saxenda es entre 8 y 10%. ¿Vale? Quedaros con ese dato. Luego está el Ozempic, que es a lo mejor el que más se ha escuchado, pero mi endocrino me comentó que esto es para pacientes diabéticos, que es verdad que pierdes grasas, pero que no está recomendado en pérdida simplemente de peso, ¿no? En obesidad. Entonces, bueno, pues el Ozempic está descartado. Luego está el Wegovy, que es el que venía antes del Mounjaro, que se comercializó antes. El componente principal es la semaglutide y este sí que está pues indicado para la obesidad y para la pérdida de peso. En este caso hay plumas de 0,25, de 0,5, de 1, de 1,7 y de 2,4 miligramos. Y lo que pierdes con el Wegovy es de 15-18%. Se administra igual que en Mounjaro, es una pluma que tienes que ir calculando las dosis y te lo vas pinchando de manera semanal. Y luego pues ha llegado el Mounjaro. El Mounjaro pues tiene otro componente que es la tircipatide que os había comentado. Las plumas ya os dije que hay de 2, de 5, de 7,5, de 10, de 12,5 y de 15 miligramos. Y en este caso, con el Mounjaro se pierde un 21%. Esto es una media, ¿vale? No os ciñáis a estos datos, pero es una media. Entonces, claro, hemos mejorado muchísimo. Si veis la comparativa con Wegovy, que era el fármaco anterior a Mounjaro, que se sigue comercializando, ojo, que a lo mejor hay gente pues que no es compatible con la tircipatide o te sienta mal o pruebas te sienta mal, entonces quizá pues tu endocrino te administre el Wegovy, ¿no? Que al final es para lo mismo. Pero como veis, las diferencias son bastante grandes, por eso mi endocrino me dijo de comenzar con Mounjaro a ver qué tal. Y yo ya os digo que estoy encantada. Así que, haciendo un breve resumen, Mounjaro es un fármaco subcutáneo, se tiene que administrar por vía cutánea, un pinchacito en la tripa. Es un análogo dual que contiene GLP-1 y GIP. Esto lo que hace es fomentar muchísimo más los efectos beneficiosos y el componente principal es tircipatide, que me cuesta mucho decirlo. Y bueno, pues a resumidas cuentas nos va a ayudar a controlar nuestro peso, cambiando por supuesto nuestros hábitos. Lo vamos a hacer posible porque no vamos a tener ese apetito que podemos tener de manera normal. Entonces nos va a ayudar a cambiar mucho nuestra alimentación y ya os digo que hay que utilizarlo como herramienta, no como parche para esa pérdida de peso.
Y bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Quería, contaros todo lo que me he documentado sobre Monjaro, por si tenéis algún tipo de duda. Eso sí, dejadlo en comentarios. Cualquier dudita que tengáis, dejadlo en comentarios, que yo os lo voy a compartir, os lo voy a solucionar si la sé, por supuesto. Y bueno, pues con esto acabaríamos el primer capítulo. Espero que os haya servido de ayuda, que os animéis, sobre todo si sois, paciente ideal para este tipo de medicamento, que eso os lo tiene que decir un médico siempre. Y que estoy aquí para ayudaros, quiero compartiros mi cambio, lo que voy notando semana tras semana, y en eso va a consistir este podcast. Así que nada más, un besito muy grande y nos escuchamos en el próximo capítulo de Mi Cambio con Monjaro. Nada más, besos grandes, chao.